¿Qué sería de la gastronomía sin el huevo? Sin huevo y muchas veces sin carne, ¿eh? Con la de guisos que llevan carne, ollas, cocidos, pucheros, con más o menos verdura, según el plato, Gonzalo, y según el comensal. Bueno, miren, según el comensal y según la salud de ese comensal, porque antiguamente nuestros antepasados consumían mucha verdura, mucha fruta, mucha legumbre y un poquito de carne que mezclaban en esos guisos, porque no disponían de tanta carne como disponemos ahora. Hoy vamos a hablar de la carne curada, que tiene tantos defensores como detractores. Los defensores, para empezar, ensalzan sus propiedades, sus cualidades nutricionales. Bueno, esas cualidades no las vamos a discutir. Es verdad que como carne que es, pues tiene proteínas de muy alta calidad y además, al estar procesada, curada, las tiene más concentradas, igual que la vitamina B o el hierro. Pero igual que concentra las cosas buenas, también concentra las cosas menos buenas y suele concentrar la grasa, que casi siempre es saturada, y también la sal. Entonces, un embutido como el salchichón hay que consumirlo con muchísima moderación. Bueno, el salchichón, ya cuando lo ves, salta a la vista que tiene una gran cantidad de grasa. El 40% de un salchichón es grasa, y de esa grasa, un cuarto es grasa saturada, por lo tanto, grasa de, entre comillas, de la mala. Con el chorizo nos pasa algo parecido, tiene un 30% de grasa animal, de grasa saturada. Por lo tanto, son cosas que hay que consumir con mucha moderación. ¿Y qué problemas nos da esa grasa, tanto la del salchichón como la del chorizo? Pues la grasa, como hemos dicho muchas veces, para empezar se digiere peor. Las cosas que tienen más grasa son cosas que salen más despacio de nuestro estómago y nos cuesta mucho más trabajo hacer la digestión, forzamos mucho más a la vesícula y a todos los procesos de digestión de nuestro tubo digestivo. Por otro lado, se nos puede ir depositando en ciertas zonas, por ejemplo, en el hígado, que hemos hablado muchas veces del famoso hígado graso. La grasa saturada, cuanto más ingiramos, más posibilidades tenemos de padecer ese hígado graso. Y tampoco le gusta a nuestra microbiota. ¿Y qué me dices de la grasa, por ejemplo, del jamón? Pero hablo del jamón del bueno, del jamón ibérico, de bellota. Bueno, la grasa del jamón depende de qué jamón. Cuando hablamos de jamón bueno, como dices, de bellota, son cerdos que han estado sueltos, que han comido bellota, que han comido piensos de gran calidad. Efectivamente, esa grasa es rica en ácidos oleicos, parecidos a los del aceite de oliva, y es algo mejor. Pero no olvidemos que sigue estando muy concentrado en cuestión de sal y en cuestión también de la propia grasa. Entonces hay que consumirlo, pero con moderación. A mí cuando hablamos del cerdo enseguida se me viene a la mente ese dicho de que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares. Bueno, eso se decía pues porque antiguamente cuando se hacía la matanza del cerdo se aprovechaba absolutamente todo, desde el morro del cerdo hasta el rabo del cerdo. Pero claro, se hacía la matanza y se acumulaba carne de cerdo para una temporada larga, es decir, se comía poca cantidad porque había que dosificarla. Ahora, como disponemos de mucha más carne de cerdo, pues tendemos a abusar. Claro, por eso se curaba la carne, ¿no? Para tenerla todo el año. Hoy también tenemos fiambres y embutidos todo el año, gracias a que los encontramos en el mercado y gracias también a esos aditivos. Bueno, como bien has dicho, se curaba para conservarla y ahora pues se adicionan cosas para que se conserve esa carne, ¿no? Nitratos, nitritos. Todo esto que efectivamente tiene una acción bactericida, es decir, impide que proliferen las bacterias en esa carne, pero también va a producir unos productos que se llaman nitrosaminas y que se han relacionado con la aparición de algunos cánceres. ¿Y si el embutido o el fiambre no lleva de esos aditivos, va a ser más saludable? Evidentemente, a menos cantidad de nitrosaminas, por lo tanto de nitratos y nitritos, más saludable será la carne, pero sin olvidar, como hemos comentado antes, que seguimos teniendo una alta concentración de grasas saturadas y una alta concentración de sal. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, moderación. Y aquí aparece también la temida palabra cáncer, ¿no, Gonzalo? Bueno, se ha relacionado de manera científica estas grasas saturadas, estas nitrosaminas de las que hemos hablado, con cánceres digestivos, en concreto con el cáncer de estómago y el cáncer colorectal, que son los que más nos preocupamos en prevenir por su alta incidencia. Habrá quien nos esté viendo ahora y estará pensando, bueno, han dicho que no tomemos esos productos en exceso, pero es que yo los tomo de vez en cuando. Bueno, pues habría que ver qué es eso de vez en cuando, Claro. porque claro, si el de vez en cuando es yo por la mañana ya me hago una tostada con un poquito de jamón, a media mañana pico algo de embutido para no pasar tanta hambre, en el guiso que hagamos al mediodía, por ejemplo, unas lentejas, he introducido algo de chorizo o algo de tocino y luego a la noche en la cena también tomo un poquito de embutido,
pues de moderación no tiene nada. Lo hemos consumido 4 o 5 veces en el día. Hay que tener ese cuidado de ver que no es poquito cada vez, es poquito en general. Pero por otro lado, no olvidarnos de compensar esa ingesta de embutidos, lo primero, haciendo ejercicio, para quemar ese exceso de grasas saturadas que estamos ingiriendo. Consumir mucha verdura, mucha legumbre, mucha fruta, hidratarnos bien. Es decir, si equilibramos la dieta, podremos consumir chorizo, salchichón y jamón sin miedo, pero siempre a poquitos. Y así estaremos más sanos, así que te haremos caso. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. Gracias a vosotros.